21 de junio, momento de entrar en contexto. Como siempre, un gusto saludarles a través de la señal de Canal I. Bienvenidos a nuestro espacio, este encuentro que tenemos con ustedes de 60 minutos, donde siempre estamos hablando de política y los temas que también le interesan al ciudadano, que tienen que ver con los servicios públicos, con todo lo que afecta a la calidad de vida del venezolano. Siempre con ustedes en señal abierta en las principales ciudades, también en televisión por suscripción y como siempre las plataformas digitales que están a su disposición para que nos acompañen, además de nuestras cuentas. @en contexto piso I, @Carlos Peñalosa, Twitter e Instagram, además de nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606, a su disposición desde ya para preguntas y comentarios, para que nos acompañen hasta las 2 de la tarde. Y además recuerden que si se perdieron el programa, si no pudieron visualizar el contenido, está disponible en nuestro canal de YouTube. Carlos Peñalosa en Contexto. Más de 6.000 personas se han suscrito a nuestro canal y les agradecemos como siempre por allí también su interacción. Ya por cierto disponible los contenidos de esta semana, la entrevista con Indira Urbaneja, con Luis Ratti, también ayer con Eduardo Centey, con quien conversábamos sobre el CNE, y con Luis Florido de Un Nuevo Tiempo. Todavía la expectativa de lo que vaya a ocurrir, por cierto, con la inscripción o no de Manuel Rosales en este proceso, o la candidatura o no que vaya a surgir de Un Nuevo Tiempo, porque vence el plazo de inscripción de postulaciones ahorita el viernes 23 de junio. Saludos para Hilda Gutiérrez, también para Raúl Peroso, para Eduardo Castillo, Jorge Salazar, Pedro Asensi y también Carlos Julio Pérez, que por acá nos comentaron los contenidos en las últimas horas. Gracias como siempre a quienes por allí interactúan con nosotros. El tema del CNE, como hemos conversado a lo largo de esta semana, sin duda significa un vuelco a lo que parecía el panorama político del momento para este año 2023, un CNE que ya había tenido ciertos acercamientos con la Comisión Nacional de Primarias, se había llegado por supuesto a la conclusión de que la primaria tenía que ser con el apoyo técnico del CNE. Estos cambios anunciados que hoy se desarrollan en el Poder Legislativo y que significan en los próximos días, algunos diputados dicen que en menos de 70 días debemos tener ya a los representantes del Poder Electoral, a los 5 rectores principales y los 10 en total que hacen sumando a los suplentes. En un lapso de 70 días se podrá conformar este CNE, pero de allí han surgido muchas especulaciones al respecto. Hoy con nosotros en estudio está Luis Augusto Romero, que es integrante de ese comité preliminar para las postulaciones electorales. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos que vamos a conversar, porque acá en la semana hemos tenido varias visiones respecto a lo que está ocurriendo con el Consejo Nacional Electoral. Unos decían que esto no fue fortuito, que esto es algo previamente acordado entre el gobierno y la oposición. Otros temen que este CNE o esto que está ocurriendo con la conformación del Poder Electoral signifique una maniobra para espantar el voto. Ustedes que están allí, ¿cómo lo están evaluando? En principio, toda la forma como se da esta situación. Bueno, Carlos, yo creo que el gobierno precipitó una situación de acuerdo a sus intereses electorales, o mejor dicho, en conformidad con sus intereses electorales. Es una realidad que este CNE cumplió cabalmente con el proceso electoral del año 21 y que incluso logró un nivel importante de legitimidad frente a la comunidad internacional. Claro. Millones de representantes de la Unión Ahora Europea. bien, el funcionamiento del directorio estaba comprometido por la ausencia permanente de los rectores. Hay que recordar que una de las rectoras, Tania, fue designada magistrada del TCJ y dejó de asistir al CNE porque perdió su condición de rectora y asumió su condición de magistrada. Y no hubo desde ese momento una articulación entre los rectores, es decir, había una crisis, hubo una crisis, hay una crisis institucional en el organismo. Yo no pretendo lavarle la cara al gobierno, ni sacarle las castañas del fuego, como dicen por ahí, pero efectivamente había un funcionamiento anómalo del ente rector. Y este funcionamiento, por cierto, se puede atribuir al tema, por ejemplo, las elecciones que están en mora en distintos municipios del país, caso municipio Independencia en el estado de Anzoátegui, Soledad, el caso del Tigre, todo esto. No, pero también, por ejemplo, con la actualización del registro electoral, claro, que es una morosidad que nos afecta a todos, eso hay que resolverlo lo antes posible, y es una de las primeras tareas a las cuales tiene que abocarse el nuevo directorio que asuma la responsabilidad de conducir el CNE. Promover el voto, garantizar reglas de juego equitativas para todos los candidatos, que no haya ventajismo como estamos acostumbrados a verlo en cada proceso electoral y que se actualice el registro electoral, sobre todo con el tema de los nuevos votantes. Ahora, volviendo al punto, yo creo que el gobierno precipitó una situación de acuerdo a su línea de intereses electorales frente a lo que está ocurriendo en el funcionamiento institucional.
¿Qué nos corresponde a los demócratas? ¿Qué nos corresponde a quienes queremos un cambio en paz en este país? ¿Qué nos corresponde a los que estamos convencidos que este gobierno llegó al poder con votos y que va a salir con votos en el año 24? Bueno, superar el episodio, porque en definitiva, Carlos, las elecciones no se ganan con rectores, las elecciones se ganan con votos. Y sea cual sea el árbitro que pongan allí, tal como ocurrió en el 2015, si tú tienes un voto masivo, no hay trampa que valga. En el año 2015 la proporción era 4 rectores del gobierno, un rector de la oposición. Y la oposición en su conjunto logró una victoria formidable para la Asamblea Nacional. De manera que no podemos, digamos, quedarnos allí atrapados en una diatriba. Yo entiendo que esto genera angustia, entiendo que genera inquietud, porque además hemos aprendido durante 22 años que esto es un gobierno tramposo en el manejo de los procesos electorales, un gobierno ventajista que pone todo el aparato del Estado al servicio del partido de gobierno en los procesos electorales, que chantajea a los empleados públicos, por ejemplo, para que vayan a votar, que amenaza a los sectores más humildes de la población con quitarle la bolsita del CLAP o la misión no sé qué cosa si no vota por el partido de gobierno. Pero aún así, Carlos, en determinadas circunstancias ha quedado demostrado que frente al voto masivo no hay trampa que valga. A mí me corresponde estar en la comisión preliminar, ya esa comisión se instaló. Tan solo hasta ayer recibimos 176 currículum, solicitudes para integrar los 10 representantes de la sociedad civil, que conjuntamente con los 11 parlamentarios que estamos allí, vamos a conformar el comité de postulación. Nombres que vienen de cualquier sector de la sociedad civil, no exclusivamente del oficialismo. Pero hay que participar. Claro. Mi llamado es a que todo aquel que quiera integrar el comité de postulaciones, que tenga las condiciones para hacerlo, envíe su currículum. No teman por el hecho de que el gobierno está controlado. No, nosotros los que estamos allí de oposición tenemos el deber, y lo vamos a hacer, de garantizar un tratamiento justo para todos los postulantes de esos 10 representantes de la sociedad civil, que como tú bien sabes, conjuntamente con los 11 parlamentarios, vamos a presentar una terna a la Asamblea Nacional y es en plenaria donde se decide cuáles son los rectores. Ese es el mecanismo formal, pero bueno, hay otras realidades políticas, ¿no? Hay antecedentes interesantes de este proceso de renovación del poder electoral. Algunos diputados decían que en 70 días teníamos un nuevo CNE. Algo curioso con los antecedentes que se tienen, donde más bien se han postergado los procesos, donde se han complicado la definición de un poder electoral, ¿no? Bueno, la Constitución establece que si tú cumples con los lapsos mandatorios, debes tener un CNE en 68 días. Puede ser incluso en menos, pero máximo 68 días. Y esa es una meta que nos hemos fijado en la comisión preliminar, y por supuesto estoy seguro que cuando el comité de postulaciones se integre en su totalidad vamos a trabajar en esa dirección, porque mientras más rápido salgamos de esta coyuntura, más certezas, más certidumbre va a tener el votante en cuanto a quién va a ser el árbitro que va a manejar los procesos electorales que vienen, que no son solo las presidenciales, Carlos, porque en el año 25 vamos a elegir Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales, nada más y nada menos. De manera que el próximo CNE que quede allí designado va a tener una enorme responsabilidad. Pero yo insisto, el madurismo o el chavismo, como querramos llamarlo, que en esencia es lo mismo, ha venido perdiendo desde el año 2013 al año 2021 4 millones de votos, Carlos. Eso es una pendiente, una caída pronunciada. Bueno, yo creo que están dadas las condiciones para que derrotemos al gobierno el año próximo. Ahí lo que nos corresponde como demócratas es presentar candidaturas ante la imposibilidad evidente de que vayamos con una candidatura única, por lo que evidencian los hechos, presentar candidaturas que puedan aglutinar esa esperanza de cambio y convertirla en una energía positiva que se traduzca en el cambio político que todos queremos, un cambio político en paz. Es importante que la gente comprenda que la elección del año 24 no es cualquier elección, es una elección coyuntural. Si aquí se produjese una derrota del gobierno, que yo estoy seguro que están dadas las condiciones para lograrlo, vendrá una transición, Carlos, que tiene que ser pacífica, que tiene que ser negociada, como han sido todas las transiciones de regímenes autoritarios a democracias plenas. Ocurrió en Chile, ocurrió en la Nicaragua de Violeta Chamorro, ocurrió en la Polonia de Lech Walesa, ocurrió con los acuerdos de la Moncloa en la España franquista, en transición hacia la democracia en el gobierno de Adolfo Suárez. De manera que
más allá del tema de la coyuntura del CNE, que yo entiendo que la ciudadanía quiere saber, está en su derecho, hay que enfocarse en ir a votar, ejercer el derecho del voto, porque, como dije, el gobierno viene con una pendiente pronunciada de pérdida de respaldo electoral y es una formidable oportunidad para que nosotros derrotemos a Maduro en el año 24. Pero así como el gobierno viene en una pendiente pronunciada, la oposición viene regándose como distintas quebradas de un mismo caudal. ¿Cómo hacer? Porque además los antecedentes también, el 21 de noviembre de 2021 hablan de una oposición que sí es mayoría frente al oficialismo, pero que no está unida y que no pareciera tener la posibilidad de unificarse. Vamos a conversarlo al regreso de la pausa con nuestro invitado Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y también miembro de esta comisión, de este comité preliminar de postulaciones para la renovación del Poder Electoral.